Vieron que Milei y toda su banda hablan mucho de la batalla cultural. Me parece un concepto es súper interesante. Milei ha citado incluso a veces a Antonio Gramsci, que es un autor que les recomiendo que lean. Tiene mucho texto escrito, sobre todo sus cuadernos de la cárcel y sus relecturas de Maquiavelo, etcétera. No es para hablar de Gramsci esto, sino para hablar de que existe el concepto de batalla cultural, que es muy interesante, que hay mucho para leer al respecto. Pero que el problema es que Milei está dando una batalla cultural en términos de que no importe la verdad, que no importen los datos, que no importen las evidencias, donde simplemente, y ese es un poco el motivo de sus enojos sistemáticos, él opine algo y esa opinión transmitida a través de una red social se transforma automáticamente en un hecho que no se puede contrastar. Cuando uno contrasta ese hecho, Milei agrede. Cuando lo hace periodísticamente, dice no digamos suficientemente a los periodistas. Cuando lo hace, por ejemplo, mostrando cómo ejerce la crueldad, vetando una emergencia en discapacidad, dice que un niño de 12 años está del lado del mal, y así sistemáticamente. Y entramos en una lógica promovida desde el Poder Ejecutivo, que no está solo en esto, porque la verdad que hay un sistema de poder que garantiza que algunas personas puedan decir cualquier cosa. Un sistema de poder que garantiza, por ejemplo, que hoy en el diario La Nación publiquen que en la causa de los cuadernos hubo un peritaje que confirma que los cuadernos son verídicos. Bueno, no. La verdad que no. Pero hay un sistema de poder que dice, no, podés publicar eso y no te pasa nada. Hay un sistema de poder que dice que ayer un juez dijo que un niño de 12 años tiene que pagarle los abogados al presidente por haberle pedido al presidente que dé debajo un tuit donde lo agrede. Y un juez dijo no, porque el presidente no es presidente cuando tuitea. Puede tuitear lo que quiere y puede agredir a un niño de 12 años. Y que pase de largo. O por ejemplo, como les voy a mostrar ahora, que estemos ya cuadruplicando la cantidad de guita que se va a gastar en intereses de deuda respecto de la que se va a gastar en jubilaciones. Y no pase nada por ese sistema de poder. Entonces, por lo menos en estos espacios que tenemos acá en los medios, me parece importante que sostengamos que hay información, que hay datos, que es medio el chiste de Guille Aquino de no puede ser legal publicar eso. Bueno, por ahí legal es, pero trataremos de mostrarles con la información y con los datos las cosas importantes y lo que hay realmente detrás de las noticias. Y en este editorial quiero mostrarles cuatro cosas que son realmente importantes y sobre las cuales se miente hoy en el sistema de medios. Se miente o se oculta. Una es el agua, otra es la causa Cuadernos, otro es el caso Ian Moche y otro es todo lo que va a suceder mañana en el Congreso, pero que lo voy a concentrar en cómo este gobierno, que ya está en déficit, está poniendo la deuda por encima de los jubilados. Lo del agua lo acabo de sumar recién, me lo pasó Mariano Beldic, yo no lo había visto. Hoy en el boletín oficial está el inicio de la privatización de AISA. Esto está hoy publicado en el boletín oficial, es información pública, cualquiera puede acceder. Inicia el proceso de privatización de agua y saneamientos argentinos, Sociedad Anónima AISA, en los términos del decreto que firmó Milei a fines de julio. Ni hablar de que el agua es un derecho humano básico que no puede ser manejado en términos de mercado, de una mercancía que se compra y que se vende y que pueda quedar fuera del acceso de la persona que no lo pueda pagar. Porque sin agua no podemos vivir, es casi una obviedad, pero la van a privatizar o van a intentar privatizarlo. Esto es legal porque lo aprobó el Congreso. Los diputados y los senadores y los gobernadores que apoyaron la ley bases habilitaron esto. Yo simplemente quiero recordar que Milei antes de privatizar el agua lo que hizo fue un cambio, entre otras cosas, justamente en la posibilidad de que te corten el agua o no te corten el agua. Porque hasta que llegó Milei a la presidencia no te podían cortar el agua. Esta era la ley que les estoy mostrando ahora, el artículo 81 del marco regulatorio del agua, que habla de restricción y corte de servicio. Y decía que la concesionaria, en este caso era una empresa pública, estaba facultada a proceder a la restricción o corte de servicios por atraso de pago en las facturas correspondientes. Ahora, se entiende por restricción de servicio, decía,
la entrega de un caudal limitado de agua por conexión, según lo establezca, y esto es cuando debías 2 facturas en tu casa. Cuando debías 2 facturas en tu casa. El corte de los servicios, decía la regulación, solo procederá en casos de usuarios no residenciales, cuando lleves 2 facturas. O sea, hasta que llegó mi ley, hasta hace unos días, de hecho, solo te podían cortar el agua en un usuario no residencial, en los hogares no se podía cortar el agua, y te podían reducir el caudal de agua si llevabas 2 facturas sin pagar. Bueno, mi ley cambió esto y lo transformó en la posibilidad, este es el nuevo artículo 81, que dice: la concesionaria está facultada a proceder al corte del servicio público por atrasos en el pago de las facturas, sin perjuicio de los cargos de mora, intereses, etc. Y dice: el corte del servicio público procederá por falta de pago de una factura, ya no son 2, ya es una, con una mora mínima de 60 días, para usuarios residenciales y no residenciales. O sea que mi ley incluyó tu casa, incluyó los hogares, en la posibilidad de corte de agua. Y ahora avanza la privatización. Obviamente una empresa privada, ¿qué dice? A mí dame la posibilidad de cortarle el agua porque si no la gente me va a dejar de pagar y yo no tengo cómo apretarla. Bueno, te van a apretar con el agua, con dejarte sin agua. Que ya nos pasó. Fue una de las privatizaciones que hizo Menem, que quedó en manos de una empresa francesa, que no cuidaba el agua como correspondía, que se recuperó durante los gobiernos kirchneristas y que ahora quiere volver a privatizar Milei. Ese me parece un dato muy notable del día de hoy. Vi poco la información respecto de que el gobierno ya te quiere cortar el agua. El agua. El otro dato que hay hoy, y que quiero insistir en que se puede decir la verdad y que tiene que tener en algún momento consecuencias, aunque sea de que no los lean más los medios que publican cualquier cosa. Porque ayer nos enteramos con Franco Misragi que estaba finalmente la pericia completa de la causa Cuaderno. Ustedes se acordarán, fue un mes como este, en agosto, pero del año 2018, cuando a partir de unos cuadernos donde aparecían cosas anotadas, el gobierno de Macri ordenó, a través del fiscal Carlos Stornelli, hacer una razzia que salió a detener gente a la madrugada por simple aparición en unas hojas. Yo lo recuerdo muy bien porque ese día yo estaba exactamente como estoy ahora, conduciendo un programa de radio y detuvieron al dueño de la radio en la cual yo trabajaba, que se llama Gerardo Ferreira, porque su nombre aparecía anotado en esos cuadernos. Y por simple aparición en esos cuadernos anotados, lo metieron en cana. Las razones eran otras, siempre son por guita. Gerardo Ferreira era la cara de un grupo económico que se llama Electroingeniería, que tenía Radio del Plata, que es donde yo trabajaba, que era en ese momento la segunda radio más importante, pero además se había quedado con la licitación de 2 represas en la provincia de Santa Cruz, que eran en ese momento y hoy la mayor inversión que hay en la Argentina, que eran capitales chinos, para hacer 2 represas en el sur que se los quería quedar una empresa amiga de Mauricio Macri. Como no se quedó con la licitación, finalmente Macri frenó las obras, metió en cana a los que se habían quedado con la licitación, las represas nunca se hicieron. Las represas nunca se hicieron hasta el día de hoy. Y esta causa sigue dando vueltas como los cuadernos de las coimas, donde supuestamente un chofer con aires de García Márquez iba anotando su ruta de pago de coimas a lo largo de su jornada laboral. Ayer finalmente llegó, 7 años después, una pericia que tiene 312 páginas, donde recién ahora peritaron los cuadernos originales, que tampoco se sabe bien qué pasó, porque ahora les voy a mostrar los documentos. El día que arman todo esto, no tenían los cuadernos, tenían fotocopias. Y tenían fotocopias, cuando fueron a buscar los originales no estaban, el tipo dijo que los quemó, y un año después apareció Diego Cabot, que es el auxiliar de fiscalía de Stornelli, con asiento en el diario La Nación, con los cuadernos resucitados de la ceniza, que son los que se peritaron ahora. Usted piensa que joda, pero esto pasó de verdad, ahora les voy a mostrar los papeles. O sea, unos cuadernos que tenían fotocopias, que los habían quemado, que resucitaron y que 7 años después los peritan. ¿Sí? Todo para ver si arman un nuevo juicio donde la vuelvan a sentar a Cristina ahí y la vuelvan a condenar. Bueno, ¿qué tituló La Nación? Porque ya hubo peritaje sobre las fotocopias
Y ya se demostró que las fotocopias fueron adulteradas, que hubo varias manos, que se sobreescribieron, que hubo tachaduras, que no fue solo Centeno el que escribió, que hubo otros. Eso ya se sabía. Ahora se hizo sobre los cuadernos físicos y volvió a decir lo mismo la pericia. Hubo varias manos haciéndolo. ¿Qué titularon? Un peritaje estableció que los cuadernos de las coimas los escribió el chofer Centeno y que las copias digitales se corresponden con los originales. No. No dijo eso el peritaje. La verdad que dijo otra cosa, que está muy bien detallada en la nota que tenemos publicada en el Destape que escribió Franco Misraji. Diego Cabot, que fue el auxiliar de fiscalía de Carlos Stornelli, pero que el sueldo se lo paga el diario La Nación, y que fue el que armó toda esta operación, tuiteó ayer lo mismo. Causa cuadernos, a veces solo queda esperar, templanza y esperar, aunque el duro camino a la verdad esté lleno de traiciones, agresiones y golpes certeros y un vacío enorme. Refugiarse en unos pocos, silencio, tiempo y confiar, gracias a lo que estuvieron #cuadernos. Bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de leer las 312 páginas, qué sé yo. No sé si Cabot lo hizo, parece que no, pero yo las leímos con Franco y les muestro algunos fragmentos nada más de esto. Porque si vos titulás los cuadernos los escribió tal persona, los escribió tal persona. El problema es que la pericia dice otra cosa, como les estoy mostrando acá. Dice, estas características gráficas describen la uniprocedencia escritural, hasta ahí sería una sola persona, a excepción de, como les marqué en amarillo. Por ende no los escribió solo Centeno. Porque si esa excepción de, los escribieron varias personas. Y justamente una de las palabras, a excepción de, es ingeniero Ferreira, que era el dueño de la radio donde yo trabajaba, que fue en cana por aparecer en un cuaderno, supuestamente escrito por Centeno, que en realidad esa parte la había escrito otro. Y hay un montón de excepciones, si están viendo en pantalla. Esta es una copia de la pericia. La palabra Armando, una dirección al N855, la calle Azucena Villaflor, la calle M. Paine, otra vez Azucena Villaflor, complejo Lepar Puerto Madero. Un montón de cosas que las escribió otra persona. Hay más. Vamos a ir mostrándoles. Se identifica la personalidad gráfica de Centeno en los manuscritos, pero existen, no obstante, existen otras que dicen que no ofrecen la cantidad y calidad característica que permitan determinar la determinación de su autoría. La dificultad para la identificación tiene que ver con la falta de espontaneidad con la que se producen los escritos agregados, sobrescritos, etc. O sea que otra de las cosas que marcó la pericia es que hay buena parte de los cuadernos que no está escrito por un chofer que andaba en el auto, no tienen espontaneidad, sino que están dictados. Que hay una parte de los cuadernos que fueron dictados, dice la pericia. Enumero un montón de cosas que son irregulares, les sigo mostrando. Estos son fragmentos de la pericia oficial, la tienen todos los abogados, la tienen todos los periodistas, todo. Pero acá estoy viendo en otro canal que dicen, caso cuadernos, el peritaje confirmó que los... Bueno, no. Acá, por ejemplo, dice, en este cuaderno, que es uno de los cuadernos que analizaron, se objetivaron en 188 imágenes que contienen actos escriturales de sobrescritos, obliteraciones y tachados. Y este es uno solo de los cuadernos, que tenía 188 cambios. Hay otro más que tenía 23 cambios más, de sobrescritos, obliteraciones y tachados. Es larguísimo, elegí simplemente estas poquitas y están las conclusiones, y en las conclusiones todo el tiempo dice, esto lo escribió Centeno, a excepción de, esto a excepción de... Entonces, si esa excepción es que hubo varias manos ahí, si no fueron espontáneas las escrituras, es que alguien se las dictó, si hay tachaduras y sobrescrituras y parches y todo, es que alguien lo acomodó. Bueno, eso está ahí. Esta parte que les estoy mostrando ahora está en la causa judicial. Es largo el texto, pero lo que dice básicamente es que Centeno cuenta cuando lo detienen que él tiene los cuadernos guardados.
Los tenía en su casa. El día 1 fueron con Stornelli a buscar los cuadernos y no estaban en la casa. No estaba. Entonces fueron al día siguiente a buscarlos, perdón, a cambiarle la declaración a Centeno, que entre paréntesis tenía un abogado. Cuando entró al despacho de Bonadío y Stornelli, lo dejaron al abogado afuera. Y 2 horas después salió un tipo y le dijo al abogado, usted ya no es más el abogado. Él cambió de abogado, ahora tiene defensor oficial. Y está declarando otra cosa. Y lo que declaró al segundo día, porque no encontraban los cuadernos, mostramos la otra imagen, es que los cuadernos los había quemado. O sea, tuvieron que cambiar la declaración al día 1, y eso está firmado por Bonadío, si viene ahí el documento. Y dijo que agarró los cuadernos, se fue al fondo y se quedó atizándolos, eso dice el texto que les estoy mostrando, en la parrilla. Los rompí uno por uno, dice, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar. Eso dice textual este hombre. Los agarré uno por uno, los quemé y me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar. Bueno, ¿qué pasó? Un año después apareció Diego Cabot, una llamada anónima y un breve encuentro en Núñez. Esto es octubre del 2019, justo para las elecciones. Y apareció Diego Cabot con los cuadernos que resucitaron de las cenizas, porque el tipo que los había supuestamente escrito dijo que los quemó y no los encontraban. Bueno, los encontró Diego Cabot, los hizo resucitar de las cenizas y se los llevó, como muestra la foto publicada por el Diario de la Nación, a su amigo Carlos Stornelli para que siguieran con esta farsa. Y ahora sigue. Entonces, es algo notable y por eso quería mostrárselos. Primero porque es la noticia de hoy y la van a ver en todos los medios. Y segundo, para que ustedes sepan que existe no una, sino ya varias pericias que dicen que los cuadernos los escribieron varias personas, que tienen decenas de tachaduras, que no tienen espontaneidad, que hay una parte que no se pudo peritar, largos etcéteras, para mostrarles otra causa armada en la cual fue presa mucha gente por aparecer. Como si yo me pongo a anotar acá los nombres de Lucía Rodríguez Bosch, Beldi, Can Devoto y viene un amigo fiscal y los detiene. Bueno, eso pasó. Eso pasó. Como también pasó ayer, otro caso judicial que me parece muy importante, que es el caso de Ian Moche. Ian Moche, ustedes saben que es un niño, la verdad, tiene 12 años. Él tiene autismo, pero tiene una voluntad y una militancia y una inteligencia realmente maravillosa, que tiene una militancia respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Y la verdad que él va a los medios y se junta y tenés que tener mucha, una capacidad emocional e intelectual muy fuerte para hacer todo ese laburo. Y el presidente, Javier Milei, que hizo varias cosas con las personas con discapacidad. Primero, les quitó las pensiones y segundo, vetó una ley de emergencia en discapacidad que implicaba muy poquito dinero para el Estado, muy poquito dinero. Y Ian Moche, como es un joven que sistemáticamente milita por los derechos de las personas con discapacidad, fue a la televisión, a todo programa donde le invitaron a hablar del tema. Cuando fue a un programa, el presidente Javier Milei tomó un tuit donde se criticaba al periodista Paulino Rodríguez por haberlo entrevistado y dijo, siempre del lado del mal Paulino Rodríguez entrevistando a Ian Moche. Por ende dijo que Ian Moche estaba del lado del mal. Por ende, el lado del mal era un niño de 12 años que estaba pidiendo por los derechos de las personas con discapacidad. Ian Moche le pidió al presidente que borre ese tuit. Simplemente que borre un tuit. Y el presidente se presentó en la causa judicial y dijo, yo digo a mí lo que se me canta, no borro nada, y además yo tuiteo como ciudadano y no como presidente. Y no solo lo dijo el presidente, sino que la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado, se presentaron a decir lo mismo, que el presidente
tuitea como un ciudadano común. Esto es una real locura. Ustedes saben que simplemente con leer la Constitución dice que el poder ejecutivo lo ejerce un ciudadano con el cargo de presidente. El ciudadano con el cargo de presidente es Javier Milei. Por ende, el poder ejecutivo es Javier Milei. Por ende, si Javier Milei dice algo, lo está diciendo el poder ejecutivo. Es tal la obviedad de esto y tal lo insólido de tener que andar explicándolo. Pero bueno, ayer el juez Recondo falló en contra de Ian Moche. Les voy a mostrar algunos fragmentos del fallo de Recondo porque cuesta leerlo. Cuesta leerlo. El fallo del juez dice, la cuenta @jmilei describe el titular como economista. Consigna que se unió en octubre del 2015 y que está verificada desde marzo de 2023. Por ende, dice el juez, antes de asumir como presidente de la Nación lo que ocurrió en diciembre de 2023. O sea, pero pasó a ser presidente en diciembre de 2023. Cambia la vida. No es el mismo Javier Milei antes de ser presidente que después de ser presidente. Dice el juez, debe advertirse que no es una cuenta de comunicación oficial o institucional de la Presidencia de la Nación o del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, la Constitución dice que el Poder Ejecutivo es Milei y el juez dice que el Poder Ejecutivo no es Milei. De verdad que es notable que escriban estas cosas y que no tenga ningún tipo de consecuencias. Hay más partes del fallo que les quiero compartir. Dice, se concluye entonces que el funcionario puede no hablar en ejercicio de sus responsabilidades oficiales, sino hablar con su propia voz. Y la libertad de expresión protege al funcionario público cuando habla como ciudadano, incluso sobre cuestiones de interés público. O sea que el presidente habla como ciudadano cuando son casos de interés público y puede decir cualquier cosa. Dice el juez, no debe perderse de vista que se trata de un posteo en la plataforma X y en ese marco la alta informalidad del intercambio en estas redes sociales. Ah, o sea que encima el presidente puede hablar como ciudadano y aprovechando que es en X puede ser informal y decirle a un niño autista de 12 años que está del lado del mal. Menos mal que aclara, dice el juez, el presidente de la Nación siempre lo es. Esté en la Casa Rosada, en la Residencia de Olivos o en un canal de televisión. Será presidente las 24 horas del día mientras dure su mandato. Sin embargo, en ese tiempo, no todas sus acciones lo obligarán a nivel institucional. Ajá. ¿Qué más dice el juez? El juez dice, pero bueno, ahora entonces lo que hay que ver es, el presidente tuiteó como ciudadano, pero hay que ver el tipo de mensaje que dio, a ver si es como ciudadano o no. Dice, lo que define si el uso es institucional o no, no es el cargo del emisor, sino el carácter del mensaje. Dice, si el presidente critica una ideología o pensamiento determinado, si critica a un periodista, sea verdad o no lo que sostiene, se considera apropiada o no la formulación, es una mera apreciación personal. O sea, el juez Recondo está diciendo que el presidente de la Argentina, que ejerce el poder ejecutivo, simplemente tiene apreciaciones personales en su cuenta de Twitter. Y dice más abajo, por ello, la vinculación institucional o personal no depende del color del tuit, sino de los factores que acabo de enunciar. La esencia es lo profundo, por oposición a la superficie, al color, al atuendo. Sigue, tiene varias partes este fallo. Y dice en un momento, así, no todo lo que opina un ministro es un acto administrativo, ni toda opinión de un legislador es ley, ni toda opinión de un juez es una sentencia. Esto de verdad que es el argumento, podría ser el argumento de un niño de 12 años, como Ian Moche. Pero la verdad que el niño de 12 años tiene más argumentos que el presidente. Porque acá dice, cabe lógicamente entender que un funcionario, además de ejercer su actividad con las formalidades propias del cargo, también puede, por ejemplo, hablar en una entrevista por radio, televisión, streaming o cualquier medio, y ese hecho no tendrá las mismas consecuencias jurídicas en el ejercicio de su función estatal. Las opiniones que pueda expresar en esa entrevista no dejarán de ser sus opiniones individuales. Lo mismo sucede si opina a través de una publicación X. Claro, no es lo mismo una opinión en un tuit que un decreto. Eso es una obviedad. Ahora, no deja de ser el presidente usando su cuenta como presidente en el ejercicio de la presidencia, agrediendo a un niño de 12 años con autismo.
con autismo. Y sigue diciendo, no cabe imputar esta comunicación al Estado Nacional. Se trata de una expresión vertida en la cuenta del señor presidente Javier Milei que trasunta su opinión o apreciación personal. Posta, no tiene lógica el párrafo. No cabe imputar esta comunicación al Estado Nacional, se trata de una expresión vertida por el presidente. Si es el presidente, es una cuestión de Estado. Es el presidente. Ejerce el poder ejecutivo. Por ende, es una cuestión de Estado. Es increíble que un juez, el juez Recondo, diga estas cosas. Para fundamentar esto, obviamente no encontró nada acá, se fue a buscar un fallo de la Corte de Estados Unidos. Cosa así curiosa. Pero bueno, esto es lo que hizo el juez y finalmente se pregunta, ¿el presidente agredió al menor? Se pregunta el juez. Y dice, no encuentro que en el caso corresponda razonablemente conceptuar lo publicado como un ataque a la honra y reputación del menor, ni que se haya afectado el principio de interés superior del mismo en la medida que se expone. En el tuit cuestionado no se aludió a la actividad del niño, en cambio está claro que vierte una crítica concreta al periodista allí identificado. No es cierto. El tuit dice que el periodista está del lado del mal cuando entrevista a Ian Moche. Por ende, Ian Moche es el lado del mal. Por ende, el presidente agredió a un menor de 12 años que tiene autismo y que le está pidiendo simplemente que las personas con discapacidad tengan derechos. Vale la pena, si quieren, lean el fallo completo, son 30 y pico de páginas, porque esto es lo que escribe el juez Alberto Recondo en la Ciudad de La Plata. Repitiendo lo que le dice el presidente, repitiendo lo que le dice el procurador del Tesoro. Y es muy notable. Lo último que hizo el juez, además, es imponerle costas a la familia de Ian Moche. Costas es que tenés que pagarle los abogados al presidente. O sea que encima la familia de Ian Moche, que es agredida por el presidente, va a tener que pagar. Pagar. Tratemos, lo vamos a seguir de cerca, de en todo caso hacer una vaquita y juntarle la guita a la familia de Moche, que ya bastante quilombos tiene como para encima tener que pagar por intentar que el presidente simplemente borre un tuit. No es tan complicado, borró el tuit de Libra. Borró el tuit de Libra. ¿No puede borrar un tuit donde agrede a un niño de 12 años? Bueno, ese es el otro tema. Mañana va a haber una actividad importante en el Congreso, de hecho arranca hoy con una vigilia justamente por este tema, había una vigilia para pedirle al Congreso que frene, entre otras cosas, el veto a la emergencia en discapacidad, que trate los aumentos jubilatorios, la moratoria provisional, ayuda para Bahía Blanca, va a haber discusión sobre el reparto de los ATN, los impuestos a los combustibles, etcétera. Hay también actividad en el Congreso vinculada a la investigación por la criptoestafa Libra, pero es notable, de vuelta, que justo cuando se va a tratar esto, un juez diga, el presidente no solo puede insultar a un niño, sino que está todo bien y encima la familia del niño tiene que pagar. Aclaro algo importante, porque hoy es la vigilia, arranca, recién mostrábamos a las 19 horas, mañana hay convocatoria en el Congreso, esperemos que el gobierno no reprima una vez más a las familias con discapacidad. Sigue vigente el veto a la emergencia en discapacidad. Lo que hubo fue un fallo para un caso particular en la ciudad de Campana, de una familia que presentó un amparo frente a ese veto porque necesita justamente la emergencia en discapacidad. Pero el veto sigue vigente. Mira, acá me cuentan que justamente el juez Recondo quiere un ascenso. Quiere ser juez de Cámara Federal en La Plata y está justamente ternado para eso y que por eso quiere quedar bien con el gobierno. Mirá vos, a costa de un niño de 12 años con autismo insultado por el presidente. Bueno, todo esto se va a tratar mañana en el Congreso. Recuerden siempre que Milei no está solo, tiene muchos cómplices para todo eso, entre ellos algunos del PRO que se han pasado a la Libertad Avanza, como Cristian Ritondo, que ayer le preguntaron sobre todo lo que va a tratar el Congreso y dijo lo siguiente. Me parece que es una discusión, pero también teniendo en cuenta lo que venimos planteando. Acá no se trata de dónde hay 50.000 necesidades, sino de cómo tener recursos para cubrir esas necesidades, sin que esto significa que le hagas un agujero
al presupuesto nacional. Digo, y siguen en la misma idea. Siguen la idea de hacer un agujero. Yo con total honestidad lo digo porque lo siento, porque lo veo en el Congreso. Sin duda lo que están haciendo es ver cómo perjudica al gobierno, no cómo benefician a jubilados o a gente con discapacidad. ¿Y tiene el diputado el número para no sé si lo tienen, pero digo, buscan algo sensible para jorobar al gobierno. O sea, según Ritondo, lo que está intentando hacer la oposición al aumentar jubilaciones, una emergencia en discapacidad, que las provincias reciban los recursos que le corresponden, que haya una ayuda para Bahía Blanca, que haya una investigación sobre una estafa que protagonizó el presidente, es tratar de dejar al gobierno sin plata. El gobierno lo hace solito eso. Lo hace solito eso. De hecho, si ustedes entran ahora a la página de argentina.gov.ar, ¿sí? A la parte de Hacienda dice que en julio el sector público nacional registró un resultado financiero de menos 168.515 millones de pesos, luego del pago de intereses de 1.917.901 millones de pesos. El gobierno solito se queda sin plata por la bola de intereses que está acumulando y que ahora les voy a mostrar. Pero antes, quiero que lo escuchen porque ayer apareció Nicolás Dujovne. Nicolás Dujovne fue el ministro de Economía de Mauricio Macri y fue el ministro de Economía que mientras vivía en un baldío, porque él declaraba que vivía en un baldío, literal, su casa para no pagar los impuestos que le correspondía, nos llevaba al FMI y nos metía en una trampa de la cual va a ser muy difícil que salgamos. Pero ayer apareció, justo en medio de la campaña, a decir cosas como esta. Pero otro de los determinantes del tipo de cambio es el riesgo país. Y el riesgo país probablemente pueda tener un desempeño bastante positivo si al gobierno le va bien en las elecciones. ¿Qué le va bien? Que le vaya bien al gobierno, en mi opinión, es que le vaya mal a el kirchnerismo. Factor anómalo, yo diría, y que genera una tensión y un factor de riesgo de largo plazo para la economía son las políticas que implementa el kirchnerismo, que ya las conocemos, nos mienten con las estadísticas, vamos al default, control de capitales, nos peleamos con el mundo, nuestro aliado se vuelve Irán y Venezuela, y eso no es un ambiente muy estimulante para el desarrollo del sector privado, que es el que se supone que va a generar prosperidad a través de un aumento de la productividad de la economía. Esto dijo ayer Dujovne, Nicolás Dujovne. ¿Qué decía Dujovne cuando le tocó asumir en el gobierno de Mauricio Macri del país que había dejado el kirchnerismo, que según él es el problema que tiene la Argentina? Vamos a escucharlo porque sería bueno cuando le entrevistan a Dujovne que le pongan este archivo de Dujovne, donde Dujovne decía esto. Que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Me imagino a ustedes, cuando lo escuchan a Dujovne, pensar qué porcentaje tienen ustedes ahora de deuda. Si es el 5% o es más.
Porque el país que tenemos ahora es exactamente el reverso del que cuenta que recibió Duhovne cuando asumieron con Macri. Un país muchísimo más endeudado por Duhovne y por Caputo con el FMI. Empresas mucho más endeudadas, muchas de ellas que están entrando en convocatoria de acreedores, muchas de ellas que están cerrando. Hoy contaba Lu más temprano, 15.000 empresas menos. 15.000 empresas menos tenemos. Y familias recontraendeudadas, tarjetas de crédito que no se llegan a pagar, morosidad en créditos personales que se tomaron para pagar esas tarjetas de crédito. Este es el país que tenemos hoy. Y según Duhovne, que decía que el kirchnerismo había dejado un país sin deuda para el país, sin deuda para las empresas y sin deuda para las familias, el problema actual del país, donde hay deuda para el país, deuda para las empresas, deuda para las familias, es ese kirchnerismo que había dejado un país sin todo eso. Y quiero cerrar con un tuit que lo publica sistemáticamente porque cada vez que actualiza el número está ahí, y que tiene que ver con todo esto que es deuda y lo que se va a tratar mañana en el Congreso, que es jubilaciones. Es un tuit de Gustavo García Zanotti, ya lo hemos mencionado muchas veces, es doctor en Desarrollo Económico, investigador del CONICET, de la Universidad Nacional de Rosario, y él hace el cálculo. Acá les estoy mostrando el gráfico es tremendo, les recomiendo que lo vengan a ver, donde dice que en julio el gobierno, él pone gastó, pero creo que está mejor dicho, va a gastar 4 veces más en intereses de deuda capitalizable que en jubilaciones y pensiones. ¿Qué es esto de la deuda capitalizable? Se los venimos contando hace mucho y ahora, bueno, todo el mundo lo está diciendo, pero si ustedes escuchan este programa lo habrán escuchado hace mucho. El gobierno emite deuda con intereses capitalizables, que es que los intereses te los pone junto con el capital, entonces cuando te hace la cuentita de cuánto debe, no te cuenta esos intereses. Entonces se dice, yo no debo. No, ¿cómo que no debes? Vos esos intereses los tenés que pagar. Para traducirlo en números, si el gobierno pide 100 mangos y dice voy a devolver 110, bueno, esos 10 extra los va a tener que pagar en algún momento. El gobierno dice, no, yo no los cuento. Yo no los cuento. Bueno, como no los cuenta, le da un superávit financiero ficticio, que incluso el FMI le dijo, mira, esto es una truchada, vos no podés contar eso. Eso venía siendo muy alto. Si podemos ampliar el gráfico, vamos a ver que de noviembre de 2024 para acá, venía parejo entre los intereses de deuda capitalizable y las jubilaciones y las pensiones. Venía parejo, venía una línea, a veces uno estaba un poquito más arriba, otro un poquito más abajo, pero venía parejo. A partir de junio se dispararon esos intereses. Y hoy tenemos 17,8 billones de pesos de intereses acumulados contra las jubilaciones y pensiones que se llevan 4,6. Estos son los datos de julio. Por ende, tenemos el cuádruple de intereses de deuda capitalizable en gasto que lo que se gasta en jubilaciones. Esto, repito, todavía no se pagó, en algún momento lo va a tener que pagar el gobierno. Pero está acumulando esa deuda mientras le dice a los jubilados que no hay plata. No, plata hay. Plata hay. Pero el gobierno la está acumulando en deuda para que no suba el dólar, para mantener una inflación quieta y para tratar de ganar unas elecciones. Y este gráfico es tremendo. Les pido que se vengan a verlo, porque es bastante fácil de entender. La línea que va para arriba son los intereses de deuda capitalizable. Y la línea que se quedó es lo que se gasta, o lo que se invierte, mejor dicho, en jubilaciones y pensiones. El cuádruple ponen en intereses de deuda que van acumulando y que en algún momento les va a explotar. Por eso la deuda se come a los jubilados, que mañana, como todos los miércoles, estarán en el Congreso tratando de que el Congreso frene los vetos del presidente Javier Milei, y por eso son importantes las elecciones. Porque la posibilidad de sostener vetos te la da tener un tercio del Congreso que te permita ir gobernando por veto. Si el Congreso te saca algo, vos lo vetás, con un tercio sostenés el veto. Por eso son importantes estas elecciones y por eso hay que ir a votar y hay que tratar de que el gobierno no tenga ese tercio en ninguna de las cámaras para que no pueda sostenerse a base de veto
y sostenerse a base de esta acumulación de deuda que se come a los jubilados. Bueno, ¿cómo viene la campaña, Beldic? Provincia de Buenos Aires, que es la batalla que se viene ahora, 7 de septiembre. 7 de septiembre, sí, igual la lógica diría que